Hoy vamos a ver un tema relacionado con los motores de paso. Vamos a estar utilizando este en específico. Como ven, es un motor que tiene 4 cables, motor bipolar, y aquí ahora veremos algo de sus características. Según su hoja de datos, su bobina tiene una resistencia de 15.1 ohm, deben de alimentarse con 12 volt y vendrían consumiendo unos 0.8 amperes. En este video no vamos a detallar el funcionamiento de un motor de paso, vamos a hablar solamente de algunas de sus características. Bueno, sin meternos mucho en la teoría, podríamos decir que un motor de paso es un conjunto de electroimanes que están ubicados de forma circular. En este ejemplo que les estoy mostrando, solo estoy usando dos pares de bobinas, o sea, dos electroimanes. También veremos que hay un rotor que tiene imanes permanentes con sus polaridades bien definidas. Entonces, cuando encendamos la bobina A y la bobina B, el rotor va a estar fijo en esa posición. Pero si apagáramos esa bobina y encendiéramos la bobina C y la bobina D, el rotor comenzaría a girar hasta alinearse con ellas dos. Cuando todo esto ocurre a velocidades muy bajas, que va cambiando de una bobina a otra a una frecuencia muy baja, no existe prácticamente problema. Pero si intentan hacer que ese cambio entre las bobinas del motor ocurra de forma más rápida para lograr más revoluciones en el eje del motor, aparecerán otros problemas, que son los que vamos a estar viendo en el día de hoy. Mira, esta gráfica que les estoy mostrando es una gráfica del consumo de una de las bobinas del motor. Esto lo logramos con un circuito muy sencillo, con un transistor, una R-Chun, el motor y una fuente de alimentación. Por ejemplo, aquí ven el transistor, la R-Chun, en los dos extremos están conectadas las puntas del osciloscopio y le estamos inyectando una señal cuadrada. Pero como ven en la gráfica, el consumo de corriente no es igual que la señal cuadrada que está entrando. Hay un pequeño tiempo que demora en llegar al punto máximo. Por ejemplo, si fuera una carga resistiva, la señal de consumo fuera así, exactamente a la señal que le estamos inyectando. Pero como estamos midiendo el consumo de una bobina, de ese motor, esa bobina tiene un tiempo de carga y se refleja perfectamente en la gráfica, ¿no? Vamos a ver cómo tenemos configurado el osciloscopio para saber exactamente qué quiere decir cada uno de los cuadrantes de él. Tenemos la división de tiempo en 1 milisegundo, tenemos la división de voltaje en 200 milivolts. ¿Qué quiere decir esto? Que esta sección de aquí equivale a 1 milisegundo y que esta sección de acá equivale a 200 milivolts. Y tenemos entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 rayitas de 200 milivolts. ¿Qué quiere decir eso? Que la amplitud total en la parte máxima serían 6 por 200 milivolts, serían 1.2 volts. Teniendo en cuenta entonces de que estamos usando una R-Chun de 1.5 ohm, podemos hacer un cálculo sencillo y saber qué corriente le estamos entregando a la bobina del motor. Como pueden ver, al motor lo que le está llegando es 0.8 amperes, lo mismo que decía la hoja de datos. Pero eso ocurre nada más que cuando está en su punto máximo, y eso no está ocurriendo de forma instantánea. Se ven en la escala de tiempo, ven que tarda 2 cuadrantes, que serían de 1 milisegundo cada uno, serían 2 milisegundos. O sea que aplicando este voltaje, los 12 volts que le estamos aplicando, la bobina de ese motor tardaría 2 milisegundos en llegar a su consumo nominal, a lo que debe consumir. O sea, el electroimán que hablábamos anteriormente se cargaba totalmente después de haber transcurrido 2 milisegundos con ese voltaje. Verdaderamente 2 milisegundos no es un tiempo de demora tan grande, pero cuando queremos sacarle el máximo al motor, necesitamos que sea un poco más rápido. Entonces, ¿cómo logramos que sea más rápido? Pues muy fácil, que es lo que hacen todos los drivers que manejan corriente, aumentan el voltaje. Al aumentar el voltaje se dan cuenta de que el tiempo de carga, o sea, llegar a que esa bobina llegue a consumir los 0.8 amperes es mucho más rápido. Como se dieron cuenta, cuando disminuye el voltaje vuelve a aumentar ese tiempo. Ahora veamos en la práctica cómo se desempeña un motor
que está alimentado con 12 volts y otro con 17 en iguales condiciones. Como se dan cuenta, miran el motor que estaba alimentado con 12 volts como se detuvo cuando le subimos la velocidad, y el que estaba alimentado con 17 se mantuvo. Espero que les haya servido de algo este video. Suscríbanse y denle like.